Vamos a pasar a la prédica de esta mañana. Le damos una bienvenida a todos los que estamos aquí. Qué bueno, ya viene el verano. Antes de pasar a la prédica, le voy a pedir a los pastores que pasen, porque algo que vamos a hacer es que vamos a orar. Somos una iglesia que ora, amén. Y hermana Claudia, pasa por favor. ¿Quién conoce a la hermana Claudia? Hermanos, ¿quién conoce a la hermana Claudia? Si no conoce a la hermana Claudia, yo se la presento. Ella está aquí con nosotros en el grupo de alabanza. Es una hermana que tiene mucho ánimo y la amamos mucho. Y en un par de semanas nuestra hermana va a pasar por una operación y esa operación la va a tener fuera de combate por algunas semanas, quizá meses. Pero yo quiero que oremos por nuestra hermana. Ha sido una hermana fiel. Ha sido una hermana que ha sido de mucha bendición, ha edificado en este lugar. Te amamos, hermana, te amamos y queremos orar por ti, como tus hermanos en Cristo, como tus pastores. Y hago esto, que la iglesia estemos orando por nuestra hermana, amén. Y ya cuando ya esté en casita, háblele y dígale, hermana, ¿qué necesitas? Hágale de desayunar o de comer o algo. Acompáñela, para eso somos la iglesia, amén. Y así que vamos a orar por nuestra hermana. ¿Quién tiene el micrófono que tenía Evelia? Pastor Domingo, vamos a orar por nuestra hermana. Padre, es un privilegio venir al trono de gracia en esta mañana, sabiendo que tú estás allí y tú conoces a cada uno de nosotros, tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestras bendiciones, también conoces nuestras quejas y lo que nos pasa. Y aquí traemos a tu hija, la hermana Claudia, una sierva tuya que te ha seguido por muchos años y se aproxima el día donde va a tener que tener una cirugía. Así es que, Padre, desde ahorita ponemos a esta hermana delante de ti, en tus manos. Ponemos a los doctores delante de ti, en tus manos. Todos los técnicos que van a estar trabajando en esta operación. Y Padre, pedimos que tú diriges esa operación, tú diriges a estos médicos que ellos puedan saber lo que esta hermana necesita y para componerla, para que ella pueda estar rehabilitada completamente bien. Ayúdala en estos días que se tiene que preparar, ayuda a su corazón, consuélala. Recuérdala que tú estás con ella en todo tiempo. En mañana, tarde y noche, tú no dejas de estar a su lado. Y recuérdanos a nosotros a orar por ella cuando se aproxima esta fecha, para que nosotros también podamos estar orando por ella. Te damos gracias por su vida, por su familia, por su testimonio, por la bendición que ella es para nosotros. Y te lo ponemos en tus manos en esta mañana. En Cristo Jesús oramos estas cosas. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues vamos a pasar a la prédica, vamos a seguir en nuestra serie del libro de Génesis. Hoy vamos a abarcar todo el capítulo 31. Alguien me preguntaba también en la mañana por hermano Salvador y su esposa Elba. También ella está malita, así que si usted gusta también acercarse, hágalo. Génesis 31, hermanos, es uno de los capítulos más largos de la Biblia. No espere que lo vamos a leer todo, pero sí vamos a abarcar todo lo que su palabra dice. Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió día tras día. Y por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a la mente del hombre. Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido.
Le dijo que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Así habla Satanás, hermanos. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. Satanás le dijo: ¿por qué esforzarte todo el día en esa tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión: querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado. Pero, ¿en realidad fracasaste? Mírate ahora, tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto duras y a pesar de la adversidad has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido ahora, querido hijo. Yo moveré la roca. Amado, en los momentos difíciles pedimos ayuda al Señor y debemos elevar una oración a Él para que nos ilumine la mente y guíe nuestros pasos. Es tiempo de entregarle los miedos al Señor. Y si al leer esta historia recordaba a este hombre Jacob, 20 largos años han pasado desde que él llegó a Aram, desde que salió huyendo por lo que él había hecho. 20 largos años donde se había esforzado, donde Dios estaba moviendo la roca, Dios estaba trabajando en él. Al ver a Jacob, yo me veo y lo veo a usted en este proceso de santificación, donde Dios nos manda a buscarlo a Él con todo el corazón, donde Dios nos pide que confiemos en Él, donde Dios, guiado por su Santo Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en el creyente, nos ayuda a seguir adelante en esta vida. Va limpiándonos, va haciendo más fuertes. Y si bien, no sé cuánto tiempo tiene en Cristo, pero usted puede decir: Señor, he fracasado. No ha fracasado. El Señor, no somos los mismos de antes cuando estamos en Cristo. Amén. Y eso es la gracia de Dios, la gloria de Dios en la vida del creyente. Pero amado, el que mueve la roca es el Señor. Y eso lo experimentó Jacob ciertamente. 20 largos años habiendo sido abusado, habiendo sido engañado por su suegro. Y ahora era tiempo de regresar a casa. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete y Dios le había prometido que Él regresaría. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 31 del libro de Génesis. Dios hace justicia y cuida de los suyos. Así que es lo que vamos a ver, la historia de Jacob partiendo de regreso a casa, al lugar donde Dios le había prometido, pero por supuesto iba a haber muchas complicaciones, no iba a ser fácil, porque la vida del creyente no es fácil, y es algo que Jacob experimentó. Así que, ¿qué le parece si antes de entrar a la palabra le pedimos al Señor que ilumine nuestro corazón y que nos dé el entendimiento? Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias por la bendición, Señor, de poder venir con libertad, Señor, como tus hijos. Lo hemos cantado, Dios, con un corazón agradecido, sabiendo que no es porque merezcamos nada, sino ha sido por tu pura gracia, Señor. Y queremos, Padre, entrar, Señor, a tu palabra y escuchar lo que tú tienes, Padre. Tú has dado un mensaje para este día, para tu iglesia, Dios. Por eso ayuda a tu siervo a que lo presente de una manera clara y que sea lo que tu palabra dice, Señor, y no lo que yo creo, Señor. Bendice cada corazón esta mañana. Ilumina, Señor, Espíritu Santo de Dios, a los corazones que están aquí. Y si alguien, Señor, todavía no te conociera como Salvador y como Dios,
Padre, pedimos que esta mañana sea día de salvación, que tu Santo Espíritu dé convicción de pecados, Señor, para que las personas puedan venir a ser hijos tuyos, Padre. Ayúdanos a salir de este lugar bendecidos, edificados por tu palabra, Señor, y que cualquier preocupación o cualquier cosa que tengamos ahora en mente, que no sea tu presencia y tu palabra, tú la quites, Padre. Que nadie se robe del corazón tu palabra predicada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y tu iglesia dice, amén y amén. Así que nuestra misión es empujar, nuestra misión es ser obedientes, hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y lo difícil, eso que es imposible, porque para Dios no hay nada imposible, eso lo hará Dios. Así que vamos a estar viendo 3 puntos. Dios hace justicia y cuida de los suyos. Diga conmigo, Dios hace justicia y cuida de los suyos. Y es algo que usted va a ver en toda la palabra de Dios. Lo hemos visto en Abraham, lo hemos visto en Isaac y ahora lo estamos viendo en Jacob. Dios cuida de los suyos. ¿De qué cuida Dios? El primer punto vamos a hacer del versículo 1 al 16. Cuida de la envidia y el abuso. Del versículo 17 al 42, de la persecución y el engaño. Y al final vamos a ver que Dios trae esa reconciliación entre este hombre Jacob y su suegro. Así que vamos a continuar con la palabra de Dios. Versículo 1 dice, pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño y les dijo, me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces. Pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Si él acordaba conmigo, los animales manchados eran tu salario, todas las hembras tenían crías manchadas, y si él acordaba conmigo, los animales rayados serán tu salario, todas las hembras tenían crías rayadas. Así Dios le ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. En cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuve un sueño, y en ese sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. En ese mismo sueño el ángel de Dios me llamó, Jacob, y yo le respondí, aquí estoy. Entonces él me dijo, fíjate bien y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Raquel y Lea le respondieron, ya no tenemos ninguna parte ni herencia en casa de nuestro padre. Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. Nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Lo cierto es que toda la riqueza de Dios que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Por eso haz ahora todo lo que Dios te ha ordenado. Así que ¿de qué cuidó Dios a Jacob? De la envidia y el abuso. Terminamos el capítulo 30 viendo cómo Dios bendijo a Jacob, cómo Labán tramposamente quiso sacar provecho una vez más. Habían pasado en ese tiempo 14 años y Dios bendijo a este hombre. Y ahora estamos 20 años después y vemos cómo Dios se le apareció, le habló a Jacob y le dijo qué es lo que tenía que hacer. Era tiempo de ir. Jacob se enteró, dice que los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob se ha apoderado de todo lo que pertenecía. Y es que, amado, la envidia y su primo los celos son un mal muy tremendo. El problema con Labán y con sus hijos no era que no tenían. Ellos mucho tiempo tuvieron. Vimos en el capítulo 30 que Dios bendijo a Labán por causa de Jacob. El problema fue, y es el problema del ser humano, el problema de la gente está bien mientras ellos estén arriba, pero cuando la gente que tiene envidia o que tiene celos ven que Dios prospera a alguien, entonces entra un celo. Y amado, yo debo decirle a usted que como hijos de Dios, la envidia no es algo del Espíritu Santo. La envidia es obra de la carne.
La envidia no es que Dios no te haya bendecido, porque debemos saber contentarnos con lo que Dios nos ha dado. El problema de la envidia es que no valoramos lo que Dios nos ha dado y estamos viendo lo que el otro tiene. Y eso estaba pasando, ya no era el mismo trato. Algunos de ustedes ha pasado una situación, imagínense esta situación, una situación familiar donde él no estaba a gusto, ya no se le trataba igual. ¿Alguna vez han pasado alguna situación así? Yo sí, ¿verdad? Y no es nada agradable. Entonces, dice el Proverbios, versículo 1, dice, no envidies a los malvados, ¿ni qué? Ni procures su compañía, porque en su corazón planean violencia y no hablan más que de cometer fechorías. Jacob nunca tuvo envidia de Labán. Jacob, como lo vamos a ver más adelante, él trabajó duro, muchas veces pagó lo que no tenía que pagar, él respondió, se esforzó mucho y él nunca tuvo envidia de Labán, pero Dios lo bendijo. Dios bendice, amado. Así que tengamos mucho cuidado con la envidia. La envidia, vaya conmigo por favor a Gálatas 5, 19, 20, 21. Y la envidia es obra de la carne. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5, 19, Pablo hablando a la iglesia en Galacia. Mientras leamos, quiero que usted vea cuáles características encuentra usted en Labán. Dice, las obras de la carne se conocen muy bien. Léalo conmigo. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería. ¿Se acuerda de algo? Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Dice el Espíritu Santo por medio de Pablo, les advierto ahora como antes lo hice, que los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. Yo tuve un devocional con mis hijas esta semana y hablábamos de la envidia. Y yo le decía a mis hijas, mis niñas, si algún día cuando alguien de sus amigos o alguien que usted conoce, Dios lo bendice y usted siente algo en su corazón, inmediatamente ahí vaya y pídale perdón a Dios. Porque eso no debe de, aquí como hijos de Dios nos debe de agradar. Cuando el hermano Dios lo bendice, amén. Cuando la hermana le da un mejor trabajo, cuando los hermanos compran su casa, cuando el hermano tiene ¿nos debe dar gusto, sí o no? Bueno, amado, si usted no le da gusto, eso no es del Espíritu. Eso es no, alguien no dijeron espíritu, ¿ah? Eso es de la carne, amados. Y eso lo vemos, todo eso que estamos subrayando ahí, o que subrayé, lo vimos en este hombre Labán, un hombre que no tenía temor de Dios. Así que la envidia, Dios nos cuida de la envidia, Dios nos cuida del abuso. Sí, Dios lo hace de muchas maneras. Nosotros debemos de entender que Dios estaba obrando en la vida de Jacob. Y usted y yo quizá pasaremos por esa situación, pero ¿sabe qué, amado? Usted tenga siempre presente que Dios está con usted. Diga conmigo, Dios cuida de mí. ¿Quién cuida de usted? Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. ¿Qué tierra era esa? ¿Se acuerda de dónde salió Jacob? De Hebrón. Habían pasado ya 20 años, era tiempo de volver a casa. 20 años, amado, 20 largos años. Yo en junio este mes cumplo 22 años en este país y cuando yo estaba preparando decía, wow, toda una vida, todo lo que pasó este hombre, 20 largos años. Y sabe una cosa, quizá Jacob pudo pensar como el hombre que movía la piedra y no pasa nada, pero sí pasó, Dios estaba trabajando en la vida de Jacob. Para los que tenemos tiempo viendo, ¿usted ve una diferencia del Jacob de este capítulo al de hace 2 o 3 capítulos? ¿Lo ve? Era un hombre diferente. ¿Qué ve diferente en la vida de Jacob? ¿Una actitud diferente? ¿Todavía seguía transeando? No, todavía tenía sus defectos. Vamos a ver uno de sus defectos. Todavía tenía miedo, dudó. Lo vamos a ver en este capítulo. Pero era un hombre diferente. Amén. ¿Quién estaba haciendo la obra en él? Dios. ¿Estaba haciendo fácil para Jacob? Ahora te pregunto a ti, iglesia, ¿quién está haciendo la obra en tu vida? ¿Y está haciendo fácil? Ay, todo color de rosa. Ser cristiano es, ay, Señor, no sufro, no paso estas situaciones. Amado, muchas veces por causa de Cristo, de nuestra fe en Cristo, seremos perseguidos. La gente pone más atención en tu vida, te critican más, ¿sí o no?
porque ahora le pertenecemos a Dios. Y es interesante notar que cada vez que Jacob ha pasado por una crisis, ¿qué pasaba? Desde que Jacob salió de Hebrón, cada vez que presentó una crisis, Dios venía y le hablaba a él. ¿Quién fue el que buscó a Dios? ¿Jacob o Dios buscó a Jacob? Dios lo buscó, Dios se comunicaba con él. Y amado, haremos bien usted y yo en escuchar la voz de Dios por medio de su palabra y lo que Él tiene para nosotros. No, el tiempo de Dios es perfecto, amado. No importa si han pasado 20 años, no importa si usted no debe de ser, no deje que el enemigo venga y le susurre, ya ves, tú no eres el mismo, no has cambiado, ya ves, sigues haciendo esto, ya ves. El que lo acusa no es Dios, sino es el Espíritu de Dios, es Satanás, ¿ok? Usted siga adelante, por eso siempre le seguimos adelante, porque así es con Dios. Dios está haciendo la obra. Si usted le pertenece a Dios, si usted ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, usted le pertenece a Dios y Dios está haciendo la obra en usted. ¿Qué pasa ahora? Versículo 4 dice que Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban. Y aquí hay algo que quiero que los hombres veamos, que podamos mirar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Jacob está considerando a sus esposas y les cuenta lo que su padre ha hecho. Y paso a paso les dice cómo lo ha tratado de una manera diferente. Dios ya le había dicho a Jacob lo que tenía que hacer. ¿Sí o no? Ok. Pero mire, varón, él manda llamar a sus esposas. Usted no manda llamar a sus esposas. Usted nada más, si tiene esposa, nada más tiene una esposa. Ya luego le hablamos de eso, no era correcto. Pero Jacob mandó a llamar a su esposa. ¿Para qué? Las consideró, ¿verdad? ¿Y qué dijeron ellas? ¿Qué dijeron ellas? Sígame ahí en el versículo. Jacob dice 16, lo cierto es que toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es de nuestros hijos, por eso haz ahora todo lo que Dios te ha ordenado. De alguna forma su esposa estaba confirmando lo que Dios ya había dicho a Jacob. ¿Sí o no? Hombre, veme acá, no te duermas. Dale un codazo para que no se te duerma. Varón, veme. Tenemos que considerar a nuestras esposas. No se voltee. Tenemos que escuchar a nuestras esposas. ¿Ok? ¿Me estás siguiendo? Varón, levanta tu mano si me estás escuchando. Tenemos que escuchar a nuestras esposas. Porque Dios usa muchas veces a nuestros... Hermano, a veces ustedes y yo sentimos que podemos todo. No se me ofenda, pero a veces somos medios tarugos. Y necesitamos escuchar a nuestras esposas. Nuestras esposas ven otra cosa que a veces nosotros no estamos viendo y somos uno. Dígale a su esposa, amada, no lo oigo, amada, somos uno. ¿Ok? ¿Qué debemos de hacer, varones? A los del audio y sonido no los oigo. Tenemos que escuchar a nuestras esposas. ¿Ok? Así que podemos ver la manera en que Jacob estaba actuando. Versículo 6, ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán. ¿Cómo? Con todas mis fuerzas. ¿Cómo había trabajado Jacob? Con todas sus fuerzas. No obstante, versículo 7, él me ha engañado. Pero, y estos peros, subráyelos, Dios no le ha permitido causarme daño. Así que Jacob escuchó a sus esposas, algo que debemos de hacer nosotros. Jacob estaba siendo obediente a Dios, él estaba partiendo. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. Amén. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que vino? Vino la envidia y ¿qué más vino? Vino el abuso, ¿verdad? Jacob, Labán estaba de alguna manera, no crea que Labán era bueno y que él estaba, no. Labán no podía hacer más, como lo vamos a ver, porque Dios estaba actuando. Amén. Yo no sé usted quién es su Labán este día. Yo no sé, todos amados vamos a tener un Labán. Yo no sé quién sea su Labán, pero lo que sí le puedo decir es que sí sé quién es mi Dios. Y amado, aunque quieran forjar gente y tramen, incluso su misma familia, cosas contra usted, amado, Dios está con usted. Y Dios cuida de usted. Diga conmigo, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí porque es personal. Amén. Fíjese, el del abuso y de la envidia. Me encanta, vea lo que le dijo Jacob. Pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Así Dios le ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. Pregunta, ¿quién estaba moviendo la piedra? Dios. ¿Por qué no le estaban causando ningún daño?
porque Dios estaba obrando. Dice Hebreos 13, 5, 6, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, dígalo conmigo, el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. Dios puso atención a la alabanza, todo hablaba de cómo el Señor echa fuera el temor. Si algo dijo el Señor Jesús es, no tengas miedo. Dígalo otra vez conmigo, el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. Pregunta, ¿qué me puede hacer un simple mortal? ¿Qué le puede hacer su Labán? Nada. Amén. Le creyó Abraham a Dios, le creyó Isaac, y ahora Jacob le decía, heme aquí, le contestaba. ¿De qué más cuida Dios y hace justicia a los suyos? De la persecución y el engaño. Versículo 17, entonces Jacob se preparó y montó a sus hijos y a sus esposas en los camellos, puso en marcha todo su ganado junto con todos los bienes que había acumulado en Param Aram y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Por aproximadamente, hablábamos que eran más de 700 millas, ¿no? Mientras Labán estaba ausente, esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento, vamos a poner atención a Raquel, para robarse los ídolos familiares. Fue así como Jacob engañó, le digo que Jacob seguía en proceso como usted y como yo. La santificación no es que ya no pecamos, la santificación es que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, pero como dice aquí la palabra, Jacob engañó a Labán el arameo y huyó sin decirle nada. Jacob se escapó con todo lo que tenía y una vez más, una vez que cruzó el río Éufrates, se encaminó hacia la región montañosa de Galaad, que estaba a unas 300 millas de distancia. Dice, al tercer día le informaron a Labán que Jacob se había escapado. Entonces Labán reunió a sus parientes y lo persiguió durante 7 días. Ahora fíjese, Jacob va con ¿qué? Va con sus borregos, va con sus hijos, va con sus esposas. Por supuesto que él iba despacio, tenía que alimentar a los animales. Pero Labán lo alcanzó al 7º día y dice que lo alcanzó en los montes de Galaad, que ya estaba en la frontera con Canaán. Pero esa misma noche Dios se le apareció en un sueño a Labán, el arameo, y le dijo, cuidado con amenazar a Jacob. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, donde éste se había acampado, y también Labán acampó allí junto con sus parientes y le reclamó. Y ahí empieza la discusión familiar a Jacob. ¿Qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. Ajá. ¿Por qué has huido en secreto con engaños y sin decirme nada? Yo te habría despedido con alegría y con música de tambores y de arpa. Ya conocemos a Labán, ¿verdad? O sea que era algo que se hacía, se despedía haga de cuenta una fiesta, con la fiesta del pueblo, como cuando usted se vino para acá, que salieron a despedirlo. Pero no es cierto lo que estaba haciendo. Ni siquiera me dejaste, dice, besar a mis hijas y a mis nietos. ¿Escuchó lo que dijeron sus hijas? Mi padre nos ha tratado como extranjeras, como gentiles, como si no fuéramos de su familia. Te has comportado como un necio, le reclama. Y dice, y ahí viene el ego, ¿verdad? Dice, mi poder es más que suficiente para hacerles daño, pero anoche, ahí están los benditos peros, pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo, cuidado con amenazar a Jacob. ¿Alguien le ha advertido una vez algo así? Cuidadito. Ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre, pero ¿por qué me robaste mis dioses? O sea, este hombre va de mal en peor, de mentira en mentira. Venía la persecución, Labán, por supuesto que era más fuerte que Jacob, y llega a este lugar y actúa como según él un hombre justo. Eso tienen las personas, amado. Sepa conocer. Las personas que actúan con mal tienden a hacerse los mártires de la película. Yo cuando de chiquito nosotros éramos así, nos peleábamos, imagínense, en 4 años nacimos 3 hermanos. Y cuando veíamos peleas al que le convenía se hacía el chillón, ¿verdad? Y mi mamá decía, ay, mira al mártir, decía mi mamá. Es lo que hacen los hombres, ¿verdad? No tiene la razón y todo, pero se ponen en esa posición. Actúa según él como un hombre justo, dice falsedad tras falsedad, saca el cobre, como decimos. Y ahora con una manera sarcástica le echa en cara a Jacob algo que él sabía que le iba a molestar.
Y era, ¿por qué te robaste mis dioses? Recuerda que Jacob dijo que por adivinación supo que Dios había bendecido a él por causa de Jacob. ¿Lo recuerda capítulo pasado? Él tenía estos ídolos, los llamados terafín, dice la versión Valera. Y no era tanto que fuera un ídolo al que él adorara, hermano, sino era una cuestión como de un talismán, de adivinación, ¿me entiende? Y en su cultura eso también tenía que ver con que el que tuviera esos ídolos era como las, ¿cómo se llaman en el testamento? Pues un testamento, ¿no? ¿Tiene otro nombre? ¿Tú por qué se me quedaron viendo? Bueno, el testamento, ¿verdad? Era una cuestión hasta de título. Y le dice y le echa en cara a Jacob, sabiendo y conociendo ya a Jacob, eran 20 años, él sabía que Jacob tenía temor de Dios. Así que, ¿qué es lo que pasa aquí? Le echa la culpa y dice la palabra de Dios, siga conmigo. Empieza ahora Jacob, responde. Y Jacob dijo eso, yo no sé si usted ha tenido esos momentos, pero Jacob dijo lo que no había dicho 20 años. Es lo que no había dicho Jacob en 20 años, se lo dijo a su suegro. Y le dijo, ¿sabe qué, suegro? La verdad es que tuve mucho miedo porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Ahí vemos todavía cómo el carácter de Jacob seguía siendo moldeado. ¿Por qué tenía miedo Jacob? Y podemos pensarlo, yo pensé, bueno, pues yo lo estaba justificando, pues ¿cómo no va a tener miedo? Él va con sus esposas, va con sus hijas, va huyendo, aquellos son más fuertes. Pero después en la palabra yo dije, bueno, ¿por qué tenía miedo? Dios ya le había dicho lo que tenía que hacer. Y Dios cuando salió en Betel le dijo que él estaría con él, ¿sí o no? Amado, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros algo y el miedo no nos deja dar el siguiente paso? Tenemos que aprender. Más adelante Jacob va a tener un encuentro real con Dios, donde Dios le va a cambiar el nombre y las cosas van a ser diferentes, pero podemos ver aquí todavía cómo estaba en ese proceso. Y también de Raquelita podemos ver bastante. Lo que ya conocemos hasta ahora, Raquelita, es que era una mujer muy guapa, ¿verdad? Raquel era una mujer guapa, Raquel era una mujer quejosa, Raquel era una mujer mentirosa, envidiosa, ¿recuerda? No podía tener hijos. Y no quiero meterme porque unos dicen que sí, unos dicen que no, pero es lo que yo veo en Raquel, ¿verdad? Tomó los ídolos y mintió, engañó a su propio padre. Así que es de llamar la atención. Entonces Jacob le responde, la verdad que tuve mucho miedo, pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza, pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Manda esta maldición, Jacob. Dice, pongo a nuestros parientes como testigos. Busca lo que sea tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel se había robado. La Biblia, yo busqué en todas las versiones y en todas dice hurtado, robado. O sea, es lo que hizo Raquel. Los ídolos de Labán. Entonces Labán entró en la tienda de campaña de Jacob, luego en la de Lea y luego en la de las dos criadas, pero no encontró lo que buscaba. Cuando salió, dice, de la tienda de Lea, entró a la de Raquel, pero Raquel, luego de tomar los ídolos familiares y esconderlos bajo la moldura del camello, se sentó sobre ellos. Labán los buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Entonces Raquel dijo a su padre, por favor, no se enoje, mi señor, si no puedo levantarme ante usted, pero es que estoy en mi periodo de menstruación. Labán buscó los ídolos familiares, pero no logró encontrarlos. Entonces Jacob se enojó con Labán. Fíjese cuál fue ese enojo. E indignado le reclamó, ¿qué crimen o pecado he cometido para que me acoses de esta manera? Ya has registrado todas mis cosas. ¿Y acaso has encontrado algo que te pertenece? Si algo has encontrado, ponlo aquí, dice, enfrente de nuestros parientes y que ellos determinen quién de los dos tiene la razón. Durante 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras. Jamás me comí ni un cordero ni un carnero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo, dice Jacob, me hacía cargo de esta pérdida. Además, lo que se robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor, de noche me moría de frío y ni podía dormir. Y de los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus hijas y 6 por tu ganado y cambiaste mi salario 10 veces. Si no hubiera estado, fíjese, les reclama el reclamo, 20 años soportando todo esto, Dios obrando en la vida de Jacob. Dice Jacob, si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre,
el Dios de Abraham y el temor de Isaac, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. ¿Cierto o no es cierto? Sí, así hubiera sido, hermanos. Así que Jacob enfrenta a Labán y le habla con la verdad de su maltrato. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y entonces anoche me hizo justicia. Dios, ¿quién estaba cuidando de Jacob? Amado, Labán quería, si fuera por Labán, Jacob estuviera destruido. Si fuera por Labán, ¿usted cree? Yo le pregunto esta mañana, ¿qué cree que hubiera hecho, si no fuera por Dios, qué hubiera hecho Labán con Jacob? ¿Qué crees, David? Cuello, pedazos, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué crees tú? ¿Qué hubiera hecho? Pozole, es lo que vamos a desayunar hoy, para que apoye a los jóvenes, pozole verde. Así que, amado, pero ¿quién preservaba a Jacob? Cierre sus ojos, rápido. Ya se está acabando la prédica. Cierre sus ojos. Ana no los ha cerrado. Ok, piensa en alguien. No diga nombre. Piensa en alguien que le ha querido hacer daño. Mucho tiempo. ¿Qué ha detenido a esa persona, amado? ¿Qué ha detenido a esa persona de ir más allá de esa persona? Es un Labán, ¿eh? ¿Qué ha detenido a esa persona de que le hiciera daño? Quiero escucharlo, iglesia. ¿Qué ha detenido a esa persona que ha querido hacerle daño? Dios. Si usted está en Dios, ha sido Dios. Pero Dios seguía obrando en el corazón. Abra sus ojos ya, pues si no se va a dormir. Dios estaba obrando en la vida de Jacob porque lo iba a llevar. Mire, Jacob, acuérdese, Jacob era un engañador. ¿Por qué salió Jacob de su tierra? Porque había engañado a su padre, porque su hermano lo quería asesinar y ahora era tiempo, 20 años después, de regresar. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? Pero Dios estaba obrando en el corazón de Jacob. Y amado, quiero que usted sepa algo. Diga conmigo, reconciliación. Reconciliación. Esa palabra, amado, esa palabra nunca lo olvide, reconciliación. Dios estaba a punto de regresar a Jacob para que tuviera una reconciliación con Esaú, al cual había hecho daño. Pero primero, ¿qué es lo que hizo Dios? Reconcilió a Jacob con su suegro. ¿Ok? Dios estaba trabajando en el corazón de Jacob. Y si bien, usted lo va a ver en la Biblia, fue Labán quien tomó la iniciativa. Yo le tengo el deber de decirle con la palabra que no es porque Labán era un hombre de corazón bueno. Ahí en todo este capítulo, lo que usted va a ver, capítulo 31, como lo hemos visto, es la soberanía de Dios, amado. Amén. Es la soberanía de Dios en la vida de un hombre llamado por Dios. Labán respondió a Jacob: estas dos mujeres son mis hijas, estos muchachos son mis nietos, mías también son las ovejas. ¿Es cierto? ¿Es cierto eso que está diciendo? Jacob había trabajado 14 años. Dios había bendecido a Jacob con las ovejas. ¿Eran de él? Pero él les decía que era de él. Es una verdad a medias, y una verdad a medias es una mentira y es una herejía. Pero ¿qué podría hacerle ahora yo a mis hijas y a mis nietos? Le digo, lo veo y me lo imagino. Este cuate dice, hagamos un pacto entre tú y yo y que ese pacto nos sirva como testimonio. Labán no pudo con el Dios de Jacob y ahora toma la iniciativa. Pero sabemos usted y yo ahora que Dios mismo es la soberanía de Dios moviendo todo esto. ¿Para qué? Para que viniera una conciliación familiar. Yo le voy a decir algo, amado. La reconciliación es importante. Dice la palabra de Dios que busquemos estar bien con todos. Amén. Que busquemos estar bien con todos. Amén. Pero yo quiero que ponga atención en esta porción de la palabra de Dios. Muchas veces, y es lo que sucedió aquí, es en nuestro corazón. Yo por eso como pastor le digo, se los he dicho a muchos de ustedes, cuide su corazón. Amén. Cuide su corazón ¿de qué? De que delante de Dios usted está bien. ¿Me está entendiendo? Pero muchas veces eso no significa que tiene que estar la persona ahí. Eso no pasó con Labán. Sí se reconciliaron, sí celebraron, sí una conciliación familiar, pero ¿sabes qué? De lejitos. Eso pasó, hermanos. Era su suegro y era importante que hubiera una conciliación. Sabemos, por lo que Dios hace más adelante, que Dios estaba preparando el corazón de Jacob, que le cambió el nombre, que Dios estaba obrando en la vida de Jacob, que la reconciliación es importante en la vida del creyente, pero también Dios alejó a este hombre. Amado, hay muchas personas que amamos, que yo he perdonado en mi corazón, que nos han hecho mucho daño a mi esposa y a mí, que los hemos perdonado, pero ¿sabe qué? Que Dios los bendiga.
Jamás, cuando termine este capítulo, jamás la Biblia vuelve a mencionar a Labán. Y qué bueno, pues ya nos tenía aburridos a nosotros, ¿verdad? Pero eso pasa. ¿Me está entendiendo? O sea, no te quiere hacer usted más bueno que Dios. Ay, pero pues ¿cómo? No, pues te perdono, ándale, ven, hazme daño otra vez. No, amado, tiene por eso que ser sabio. Y varón, tienes que escuchar a tú. Ahí te encargo. Varón, tienes que escuchar a tú. No más vino Pastor Ricardo hoy. ¿Amén? ¿Está entendiendo? Ok, si está entendiendo, póngase de pie, por favor. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender, Dani? ¿Que Dios cuida de nosotros? ¿Qué podemos aprender? Meli, ¿qué podemos aprender? ¿Que Dios es bueno? ¿Que Dios cuida? Cuando alguien tenga envidia de nosotros, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues quién sabe. ¿Cómo que quién sabe, hermano? ¿Ah? Dios con nosotros, Dios con nosotros, ya, Dios con nosotros. Cuando alguien le quiera hacer un daño, ¿qué va a pasar? Dios con nosotros. ¿Vamos a caer bien a todos? ¿La gente no va a querer abusar de nosotros? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Seguir adelante, ¿por qué? Porque Dios está en nosotros. Y amado, hablando de reconciliación, yo tengo el deber delante de Dios de compartirle. ¿Sabe lo que es la reconciliación? La reconciliación es un ministerio que se le ha dado a la iglesia, que Dios mismo nos ha dado a la iglesia. ¿Y sabe de qué trata la reconciliación? Venga Daniel y venga Braulio, por favor. ¿Sabe de qué trata la reconciliación? A nuestros invitados, esta es la reconciliación. Un Dios santo, un Dios que no acepta el pecado, un Dios que creó al ser humano para su gloria y un ser humano pecador. Todos somos pecadores porque venimos de Adán y Eva, el pecado universal. Y dice la palabra de Dios que hay una separación entre el hombre y Dios. Hay una separación, somos malos, diga conmigo, somos malos, somos pecadores. Y entonces, plan perfecto, en ese plan perfecto de Dios que mueve la piedra, Dios desde la eternidad tenía en su plan redentor a Cristo Jesús. Amén. Ven, chava. Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios. Diga conmigo, Cristo es Dios. Cristo es Dios. Amén. Y vino Cristo, se hizo hombre, se humilló y se hizo hombre. Y ese Hijo de Dios, sin pecado, sin ningún pecado, el único hombre perfecto es Dios. Vino y por amor, diga conmigo, por amor se dio en una cruz. Amén. Por amor Jesús se dio en una cruz. ¿Para qué? Para venir a salvar al hombre pecador de su vida absurda, de sus pecados, de la ira del Dios santo que habría de venir sobre el pecador. ¿Él lo merecía? ¿Usted lo merecía? No lo merecíamos. ¿Jesús merecía morir? Jesús no merecía morir, pero lo hizo por amor, para apaciguar la ira de Dios y para ponernos en paz con Dios. Y ahora, por medio de la obra de Cristo Jesús, es que Dios, podemos ser llamados hijos de Dios. Ya no somos enemigos de Dios, sino ahora somos en Cristo. Amén. ¿Quién hizo la obra? Dios. ¿Quién nos reconcilió? Dios. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos. ¿En quién creímos? En Cristo Jesús. Eso es la reconciliación. Amado, si tú no te has puesto a cuentas con Dios, si tú sigues siendo enemigo de Dios y tú no has creído en la obra de Jesucristo, Dios te trajo a esta iglesia esta mañana para que escucharas. Cree en Jesús y arrepiéntete. Y tú decís, ¿de qué me arrepiento, pastor? Pues arrepiéntete porque has sido pecado. Así como Labán, esos éramos tú y yo, o peores. Pero cuando tú crees que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre para venir a pagar nuestros pecados, cuando tú crees que Él te perdona tus pecados, te da vida eterna y te arrepientes, tiene que haber arrepentimiento, amado. Si no hay arrepentimiento, no puede haber salvación. Y en tu corazón tú sientes un pesar y dices, Señor, hoy me di cuenta que contra ti he pecado. Perdóname mis pecados, Señor. Yo quiero servirte a ti. Yo quiero conocerte. Yo quiero llegar a ser tu hijo. Te han engañado. Allá afuera te han engañado. Te han dicho que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Para ser hijos de Dios tienes que creer. Di conmigo, fe. Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres que Dios sea tu Padre y tu Señor? Cree en Jesús. Eso es la reconciliación. Amén.
Siéntense, mis hermanos. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos esta bella mañana que no hay nada, Señor, que nos pueda separar de tu amor. Que en ti somos más que vencedores. Que tú moverás la piedra. Que todo el esfuerzo que hagamos por tu causa no es en vano, Señor. Que tú quitarás a esas personas que nos quieren hacer daño, Dios. Que en ti somos más que vencedores y que estamos seguros, Señor. Que podemos confiar en ti. Yo oro, quita todo miedo, Señor. Quita todo miedo de tus hijos. Quita todo, Señor, lo que mueva y que sepamos, Dios, que aunque pasen los años y parece que no pasa nada, tú estás obrando. Sé glorificado, Señor, y si alguien no te conocía y por la prédica de tu mensaje ha despertado algo en tu Santo Espíritu en sus corazones, Señor, que hoy sea el día de salvación, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.